Bueno, hoy hablamos de gente que han pasado la historia, ¿vale? Y entre ellos, por supuesto, no podía faltar Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, que fue líder por la independencia de la India, por supuesto, líder indiscutible. Era un pensador y pacifista, político y abogado. Y él siempre decía abiertamente que era tremendamente tímido y muy inseguro. Lo que sí le podía a esa inseguridad y timidez era la gran disciplina que heredó del padre, ¿vale? Y decisión y entereza para hacer las cosas, ¿no? Eso podía con esa timidez y esa inseguridad que él decía que tenía muy dentro, ¿no? Bueno, de clase media, era el menor de 4 hermanos, vegetariano, que eso lo heredó de la madre, que era muy devota, hinduista. Bueno, como digo, vegetariano y más tarde practicaba lo que era el celibato, ¿no? Solía ponerse a prueba pasando noches con muchas jóvenes en una misma habitación, como limpieza espiritual, ¿no? Espiritual. Algunos no le parecía muy apropiado y otra gente juran que era para purificar su espíritu y que era muy religioso y que no había ninguna malicia en esas prácticas religiosas, ¿vale? Bueno, él tuvo una oferta en Sudáfrica, una oferta de una empresa india, y bueno, se tiró bastante años en Sudáfrica, como digo, bueno, defendiendo los derechos de más de 150.000 indios que ahí vivían, y con todo el apartheid y la falta de derechos y la discriminación que los ingleses imponían ahí a los indios y personas de color, ¿no? y negros que habitaban, ¿no? Ahí sintió las leyes frías y racistas durante años, ¿no? Eso le motivó para luchar por su pueblo y por todo lo desfavorecido en general, ¿no? Contra todo lo que era el apartheid, ¿no? Bueno, en 1915 regresó, hizo una buena labor como activista ahí en Sudáfrica durante muchos años. Bueno, ya en 1915 regresó a la India y seguía, ¿no?, con sus discursos, sus mítines, siempre obsesionado por la no violencia en ninguna de sus formas, ¿vale? Y fijaros que en 1930 ya era muy conocido y muy querido por todas las clases sociales y religiosas de la India, ¿no? Bueno, en ese año precisamente, en 1930, protagonizó lo que era la revolución o la marcha de la sal. Era principalmente una desobediencia general y en masa, ¿no?, contra el monopolio del gobierno inglés, que dominaba lo que era la sal, ¿no? Se grababa muy caro, se vendía muy caro y muchos no la podían comprar, ¿no? Bueno, este preciado producto, bueno,
De ahí empezó un poquito de ahí fue la gota que colmó el vaso, digamos, ¿no? Bueno, la revolución, la revuelta, mejor dicho, bueno, pues duró años y miles de torturados, docenas de miles encarcelados y por supuesto muchísimos muertos a mano de los soldados ingleses, ¿no? Ahí en la India por aquel entonces. Que con sus porras acabadas en puntas de acero, imaginaron, ¿no? Esas porras acabadas en puntas de acero que utilizaban los ingleses contra los manifestantes. Bueno, que destrozaban, por supuesto, lo que eran las mandíbulas, las cabezas, costillas y por supuesto que muertes, ¿no? Bueno, Gandhi siempre decía en sus mítines que 100.000 soldados ingleses no podían someter a 350 millones de indios, que eso no era normal y que teníamos que luchar por ello, para que esto no siguiera, para que esto no siga así, ¿no? Bueno, fijaros que Gandhi, tras unos años encarcelado, con todos sus compañeros, toda la cúpula del partido político que él hizo, etcétera, ¿no? Bueno, lograba su propósito, la independencia de la India. Después de años encarcelado, estuvo casi 3 años encarcelado y varias veces, bueno, en fin. En 1947 le daban la independencia de la India. Un año después, Gandhi, con 78 años, mientras que se dirigía a sus rezos, porque era muy devoto, y bueno, a sus rezos como hinduista, bueno, fue asesinado por un extremista radicalizado, Nathuram Godse, y su cómplice, que fueron apresados de inmediato y condenados a muerte. Se ejecutó su muerte un año después del asesinato de Gandhi, ¿no? Gandhi fue propuesto 5 veces a Premio Nobel de la Paz. Motivos políticos no lo permitieron, ¿no? No lo permitieron, pero fijaros qué curioso que más adelante el mismo comité reconoció que era una injusticia, ¿no? El no haberle dado este galardón a Gandhi, ¿no? Bueno, aquí tenemos una frase que da que pensar y son muy bonitas y pasan a la historia, han pasado a la historia, que pronunció este hombre, ¿no? Este activista pacífico, ¿no? Bueno, decía cosas tan bonitas como estas, que te dan que pensar. Ojo por ojo, el mundo acabará ciego. Lo que se obtiene con violencia solamente se puede mantener con violencia. Decía que la violencia es el miedo a los ideales de los demás. Si quieres cambiar el mundo, cámbiate a ti primero, nos decía Gandhi. Decía, más vale ser vencido diciendo la verdad que triunfar por la mentira, ¿no? Y nos decía esta frase que a mí me gusta mucho, decía, y ya terminamos con esto, amigos, decía, mañana tal vez tengamos que sentarnos con nuestros
con nuestros hijos y decirle que hemos sido derrotados, pero nunca podremos mirarle a los ojos y decirle que estamos así porque nunca hicimos nada, porque nunca luchemos. Gracias a mi mujer que está aquí grabándome, un abrazo muy fuerte para ella. Compártelo por favor, os espero en las redes, sabéis que Hamido Mohamed Mohamed. Muchísimas gracias y hasta el próximo video.